Hoy voy a hablar de un tema difícil, lidiar con la perfección. Algunos temas han sido fuente de mucha discusión y debate, incluso discusiones acaloradas en la vida de la Iglesia y la historia cristiana. Cosas como el arminianismo y el calvinismo, ya saben, una vez salvo, siempre salvo, el libre albedrío. Este es un debate que aún continúa. La naturaleza de Dios y el perfeccionismo, o cuán santo necesitas ser para ser salvo. O el título de mi sermón, ¿necesitas ser perfecto para ser salvo? Creo que todos nos preguntamos, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y vemos a Jesús, que es un ejemplo tan perfecto, y creo que es justo decir que nadie cree que está a la altura de Jesús. Y nos preguntamos, ¿soy suficientemente bueno? Entendemos que somos justificados por la fe, pero después de aceptar eso, ¿qué? Creo que a veces pensamos que tal vez hubiera sido más fácil ser como aquel ladrón en la cruz, a quien el Señor declara, estarás conmigo en el paraíso. Y pensamos, bueno, ya no puedo pecar, simplemente moriré con mis manos clavadas. Y que por eso Él no tuvo oportunidad de equivocarse más. Pero para aquellos de nosotros que tenemos que vivir el día a día, ¿cómo se vive una vida santa en un mundo impío? Y cuán santo, cuán perfecto se necesita ser para ser salvo. Pero, ¿qué significa perfecto? Esa es la cuestión, como diría Shakespeare. Vayamos al libro de Job. En el libro de Job, capítulo 1, verso 1, no tienen que ir muy lejos, dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre perfecto. Y tenemos 42 capítulos dedicados a la experiencia de este hombre perfecto y recto que tiene 3 amigos que no son tan perfectos. Y sus amigos le dicen que la razón por la que está pasando por todo eso es porque había pecado en su vida. Y él dice, no creo que sea eso. He estado siguiendo al Señor. Más bien se sentía bastante confiado. Y al final del libro, el Señor dice, Job tenía razón, sus amigos estaban equivocados. Y Dios le dice a Job, será mejor que ores por tus amigos. Un hombre santo, recto y perfecto. Así que vemos que, sea lo que sea, esa perfección, lo que sea que Noé y Job tuvieron, sí se puede vivir una vida santa en un mundo impío. Pero también parece ser bastante raro, lo que podría desalentarnos. Y en el mensaje de hoy quiero decirles la verdad. Voy a leerles muchas citas bíblicas. Quiero animarlos. Porque cuando leemos cosas como, aquí viene, prepárense para el impacto. Jesús dice en Mateo 5, verso 48, sed pues vosotros perfectos. Y no solo perfectos. Esto es claro, Él dice, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sed perfectos como Dios. ¿Alguna vez han leído eso y han como tirado la Biblia como diciendo, supongo que estoy perdido? ¿Cómo voy a ser tan perfecto como Dios? De hecho, ¿por qué no hacemos una toma del público aquí? En favor de aquellos que están mirando, quiero ver si mi suposición es correcta. ¿Cuántos de ustedes sienten que son tan perfectos como Dios? Levanten la mano, por favor. Entonces, supongo que todos estamos condenados. Algunos de ustedes incluso parecen estar contentos y sin embargo no creen ser tan perfectos como Dios. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Santiago 3, 2 y 3. Porque todos ofendemos muchas veces. En Gálatas 3:22 dice, mas la Escritura lo confirmó todo, lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces, tenemos este problema en nuestra naturaleza y lo vemos incluso en los niños pequeños, que tan pronto como les dices, aquí está el límite, te miran y lo cruzan. Y tú dices, hagas lo que hagas, no metas nada en el enchufe. Y ellos te miran y toman el desatornillador como queriendo ver qué va a pasar. Es como la madre que le dijo estrictamente al hijo que no fuera a nadar después del colegio. Y ella pregunta, ¿por qué me desobedeciste?
Él le responde, fui tentado. Entonces ella pregunta, ¿y por qué llevaste tu traje de baño al colegio? Él responde, sabía que sería tentado. Así que tenemos esta declaración, este problema crónico con el pecado en nuestra naturaleza. Pero Dios nos está llamando a ser santos. Pero ¿cuán perfectos debemos ser? Jesús dijo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Muy bien, primero, está establecido que creo que la mayoría de los cristianos está de acuerdo en que no importa cuáles sean tus pecados, cuando venimos a Jesús, Él nos cubre con su manto de justicia. Él nos abraza como somos, sin más explicaciones que su sangre derramada por nosotros. No se basa en ninguna obra que hayamos hecho. Somos justificados gratuitamente por su gracia. ¿Pueden decir amén? Le estaba diciendo a Karen, esta vez lo hicieron bien, aunque otras veces no tanto. Y pensé en comprar un pequeño botón electrónico. Uno de los muchachos en la oficina tiene uno. Cuando le pides algo que no quiere hacer, presiona el botón y se oye, no puedo hacer eso, no me molesten. Yo quiero uno, pero que diga amén. Se lo daré a 2 o 3 personas en la primera fila y cuando los mire, lo presionarán y dirán, amén. O tal vez solo podríamos mirarnos y ver qué pasa. Así que somos justificados. Estamos de acuerdo con eso. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Noten, somos justificados a los santificados. Ahora, recuerdo cuando empecé a ir a la iglesia y escuché a los pastores usando estas palabras fuertes que no usamos normalmente. Justificación, santificación, glorificación. Y me preguntaba, ¿qué significa todo eso? Así que solo para aclarar, justificación significa que vienes al Señor por fe, confiesas tus pecados y te arrepientes de ellos. Él te abraza, te perdona, te da el don de perfección. Tu registro ahora está limpio, como si nunca hubieras pecado. Bien, eso se encarga del pecado pasado. Ahora, ¿qué hago con el resto del tiempo, el mañana, cuando soy tentado? Ahí está el proceso de santificación. Aprender a ser santo es santificación. Y noten la palabra proceso. En Isaías dice, dejad de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien. Eso implica un aprendizaje. Eso significa que, como un bebé aprendiendo a caminar, es probable que caigamos. Entonces, ¿significa que todos los que vivieron alguna vez pecaron? Juan el Bautista, el más grande de los profetas, ¿pecó? Él dijo a Jesús, yo necesito ser bautizado por ti. Y aún así Jesús dijo que Él es el más grande de los profetas. Y José, y Daniel. Daniel dice, aún estaba hablando y pecando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Digo, fueron hombres piadosos. Romanos capítulo 5. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que, después de ser justificados por la fe, Dios quiere que vivamos gozosos. Ahora, una razón por la que estoy predicando esto es porque conozco muchos cristianos infelices, y cuando profundizas y te preguntas por qué son tan infelices, es porque dudan de su salvación. Dudan de que vayan a lograrlo. Son infelices y no están trayendo a nadie al Señor porque nadie quiere la fe que no los ha ayudado a ellos. Así que si los cristianos vamos a ser buenos testigos y queremos que nuestra iglesia sea testigo, entonces necesitamos tener el gozo del Señor. Y seríamos mucho más felices si confiáramos más en que vamos a lograrlo. Estaríamos pensando más en el cielo, hablando más del cielo y queriendo llevar a más personas con nosotros. Pero si vamos por ahí con caras largas y dudosas, no vamos a convencer a nadie. Pablo dice que debemos tener gozo. Nos gloriamos en la esperanza. Ahora, Jesús es el único que nunca ha pecado. Todos los demás han pecado. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? La Biblia nos dice muy claramente que Dios nos ha llamado a vivir en santidad. Génesis 17:1, Dios le dice a Abraham. Génesis, verso 1, capítulo 17. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Deuteronomio 18:13.
Perfecto serás delante de Jehová, tu Dios. Amigos, no peleen conmigo, solo estoy leyendo lo que Jesús dijo y lo que Dios dice. ¿Bien? Salmo 37:37. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Bueno, yo deseo paz. ¿Qué es esta perfección? Segunda Pedro 3:14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. En paz. Ahí está esa paz de nuevo. Pero dice sin mancha, perfectos, rectos. ¿Cómo logramos eso? No creo haberlo logrado, pero saben, estoy en buena compañía. Pablo dice, no es que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo. Tal vez no llegues al punto donde sientas que eres lo suficientemente bueno. De hecho, trato de evitar a la gente que cree que es perfecta. ¿Los han conocido? Nadie levantó la mano en la iglesia hoy, gracias a Dios. Pero algunos estarán pensando, ¿es una pregunta capciosa? Quiero ser el único que esté en lo correcto. Y quisieron levantar la mano porque pensaron perfectamente justificados. Eso hubiera estado bien. Pero he conocido personas que piensan, lo he logrado. Y dicen, no soy pecador. Y no se referían solo a la justificación, sino que querían decir, yo no peco. Y tan pronto como empecé a debatir con ellos, se enojaron conmigo. Y sentí cierta satisfacción, lo cual quizás no estuvo bien, en que probé que no eran perfectos. Pero Dios dice que nos está llamando a la perfección. Noten en la Biblia, la razón por la cual la Biblia está llena de historias es porque los personajes, los héroes bíblicos, tenían defectos. Una razón por la que amo y creo en la Biblia es porque es un libro real. Si la Biblia estuviera escrita como aquellas novelas de hoy, siempre tendría el héroe perfecto. Pero la Biblia nos muestra defectos. Por ejemplo, Juan capítulo 17. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Han guardado tu palabra. Ahora déjenme decirles qué sucede de 24 a 48 horas después de esa declaración. Estaban discutiendo entre ellos sobre cuál de ellos era el mayor, negándose a lavarse los pies entre ellos. Se durmieron cuando Jesús les dijo que oraran. Luego sacan espadas para asesinar en el nombre del Señor cuando se despiertan. Luego abandonan al Señor. Luego Pedro niega conocerlo incluso con juramentos y maldiciones. Luego, cuando Él resucita de entre los muertos, dudan de que sea verdad y todavía malinterpretan la naturaleza de su reino. Y Jesús dijo acerca de los apóstoles, vosotros os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Ellos se lo lograrán? Bueno, todos sabemos de Judas. Espero que no haya ningún Judas aquí. Pero ellos son los elegidos. ¿Por qué? Porque siguieron a Jesús. Ellos no... Cuando los otros lo abandonaron, ¿han leído los evangelios? Y es interesante, el verso Juan 6:66. Juan 6, versículo 66 dice que lo abandonaron. Muchos lo abandonaron. Y Jesús les pregunta, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y ellos responden, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Estaban comprometidos con Jesús, creían en su palabra y sí, tenían problemas. No solo ahí. Incluso después del Pentecostés, vemos que Pablo tuvo que reprender a Pedro. Le dijo, estás siendo hipócrita. Tratas de actuar más religioso cuando los judíos vienen de visita desde Jerusalén, pero tan pronto como se van, vuelves con los gentiles. Y tenía razón. Tendremos que lidiar con el egoísmo hasta que no exista el mal. Tendremos que pelear contra la carne hasta que Jesús vuelva. Pero podemos tener el gozo del Señor. Aquel que comenzó la buena obra en ustedes la terminará si permanecemos en Jesús. Jesús nunca nos dejará. Esa es su promesa. Podemos dejarlo a Él, pero Él nunca nos dejará a nosotros. Si nos alejamos, será nuestra decisión. En eso somos diferentes de los que creen, una vez salvo, siempre salvo. Dios no nos quita la libertad. Y es un error mortal creer que todo lo que debemos decir es, amo al Señor, y seguir en nuestra vida de pecado. Hay algunos versos en la Biblia que son bastante claros en esto. Jesús dijo a los apóstoles, vosotros que me habéis seguido, no hablaba de Judas, ¿o sí? También os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel.
Jesús dijo al Padre, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Saben, mientras más cerca estamos del Señor, como cristianos, más cerca estamos entre nosotros. Pero cuando venimos a la luz de la gloria de Dios, no nos vamos a sentir perfectos. De hecho, mientras más cerca estamos del Señor, más conscientes somos de nuestra imperfección. No se desanimen. Esto es normal. Isaías capítulo 5, cuando Isaías, hombre piadoso, profeta de Dios, uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, ve a Dios en su gloria, ¿qué hace? Estamos en Isaías capítulo 6. Dice, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y por encima de él serafines, y uno al otro lado daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo. Y cubrían sus rostros y cubrían sus pies. La santidad, la pureza y la majestad de Dios en el recinto es conmovedora. Isaías está abrumado con su pecaminosidad. Cuando entramos en la luz de Dios, a medida que nos acercamos a la luz, las imperfecciones se hacen más evidentes. Si fallas, no te desanimes. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Si caes y no te preocupa, tienes un problema. Deberíamos sentir convicción de pecado cuando fallamos. Nos arrepentimos y Él nos perdona. Y porque no es divertido sentirse pecador, oramos para que Dios nos dé constancia. ¿Y qué de 1 Juan 3:6? Que dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Esto solía preocuparme mucho y todavía me produce el grado justo de convicción. Dice que cualquiera que permanece en Cristo no practica el pecado. No se trata de las buenas o malas acciones ocasionales. La gente dice, Pastor Doc, ¿puedo dejar de fumar justo después de ser bautizado? Les digo, no. ¿Y dónde queda el testimonio? Vas con tus amigos y dices, alabado sea Dios, Jesús me libertó, Él rompió mis cadenas, ahora soy suyo. Y luego les echas el humo en la cara. No queremos tener esa vida de pecado. Necesitamos arrepentimiento y reforma. Amén. Dios nos está llamando a ser santos. Él dice, sed santos como yo soy santo. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Bien, Él nos ha prometido la victoria. Si me acompañan, por ejemplo, a Mateo 5, quiero mostrarles algo. Tienen que ir al capítulo, no voy a leer un solo verso. En Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué ocurre cuando leemos un verso sin contexto? Nos confundimos. Tenemos que preguntarnos, ¿de qué está hablando Jesús? Oísteis que fue dicho, versículo 38, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Es radical, pero nos está diciendo, perdonen. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, ¿cómo sé que Él se refiere a eso? En el mismo pasaje en Lucas, y pueden buscarlo, Lucas 6:36 dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Está hablando de amar a otros. Ser misericordiosos con otros, perdonar a otros. Quiere que seamos perfectos, como vuestro Padre Celestial os ama y es misericordioso con vosotros. Sabemos que Jesús dice, perdonen así como son perdonados, ¿cierto? A eso se refiere Jesús cuando dice, sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Habla de ser misericordiosos, porque si no perdonamos a nuestros hermanos, y esto está en la oración del Señor, si no perdonamos sus ofensas, tampoco tu Padre Celestial te perdonará. Sí, es verdad. Quiere que aprendamos a amarnos entre nosotros, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amén. Nos está llamando a vivir en obediencia. Ahora, cada día es una batalla. Cada día debo decir, Señor, yo no, sino Cristo. Tomo mi cruz y me niego a mí mismo. Es mi egoísmo lo que me mete en problemas. Muchas veces al día. Negarme a mí mismo. No tengo problemas en pensar en mí. Tengo problemas para amar a otros. Y aprendemos a santificarnos, aprendemos a amar a otros. Y si decimos, Señor, dame más amor por mi prójimo, ¿saben lo que hace el Señor?
hace que el prójimo ponga a prueba ese amor. Dios, ayúdame a amar más a mis hijos. Bueno, el Señor los envía para enseñarnos a amar. Amén. Y paciencia. También es cómo nos deja involucrarnos en matrimonios con personas opuestas. Dios tiene un sentido del humor único para enseñarnos a amar. Quiere que tengamos perfecto amor. Si aman más a Dios, obedecerán mejor. ¿No dijo Jesús, si me aman, hagan qué? Intentar guardar los mandamientos de Dios sin amor es intentar y fallar. Los que hacen eso son miserables y hacen que los demás también lo sean. Pero si amamos al Señor, ¿saben cuál es nuestra mayor batalla en vivir la vida cristiana con perfección cristiana? Hacer crecer nuestro amor por Dios. Porque mientras más lo amamos, más amaremos a nuestro prójimo, porque Dios los ama. Mientras más amemos al Señor, más desearemos obedecerlo y agradarlo. Nadie quiere herir a aquellos que ama. Y vemos cuánto nos ama Jesús al mirar la cruz. Eso nos hace amarlo más. Todo es posible. Verán, amigos, cuando creemos que el diablo puede tentarnos, ¿cuántos están de acuerdo en que sabemos que puede tentarnos? Pero no creemos que Jesús pueda guardarnos del pecado. Lo que decimos es que el enemigo es más grande que nuestro Dios. ¿Pueden decirme un pecado que nadie haya sido capaz de vencer nunca? Es decir, hablo de pecados prácticos, no del pecado imperdonable. Nadie ha podido vencer sobre el alcohol, las drogas, el no perdonar. Nómbrenlo. Cualquiera que se les ocurra. Conozco personas que han vencido a eso. Significa que ustedes pueden, porque todo es posible con Dios. Nos llama a vivir en santidad. ¿Sucederá algún día? Yo pasé los primeros 17 años de mi vida aprendiendo a pecar. Pero Dios me dijo, sé santo. Bueno, dame un momento, Señor, voy a tener que trabajar en eso. Y entonces Él nos enseña que manteniendo los ojos en Jesús, nos parecemos más a aquel a quien miramos. Recuerdo hace años, he pasado tanto tiempo aquí que ya ni sé qué historias les conté y cuáles no. Pero una vez, cuando nuestros primeros hijos, Rachel, Micah, Daniel, estábamos visitando al abuelo en Florida. Yo volé de regreso solo para que los niños pudieran estar en nuestra casa en Cóbalo durante esa época del año. Acababan de pasar las fiestas de Navidad y cuando llegamos estaba nevando. Había como 45 centímetros de nieve acumulada. Yo iba conduciendo nuestra camioneta Nissan 4x4 por el camino, todavía vestidos con ropa de Florida, porque veníamos recién de allá. Y quienes conocen la zona saben que la casa está a 19 kilómetros por caminos de tierra, sin electricidad, muy lejos de todo. Y mientras conduzco por el camino, bueno, era joven y no tan experimentado en aquel entonces, voy conduciendo por el camino pensando, ¿4x4? Me pregunto hasta dónde podré llegar. Y pensé, bueno, si quedo atascado, daré la vuelta e iré a quedarme en casa del Dr. Simpson. Los niños dijeron, oh, vamos a casa, podemos lograrlo, estamos bien, tenemos una 4x4. Tenían tantas ganas de llegar a casa. Y ellos tenían como unos 8, 9 y 11 años. Y dije, de acuerdo. Y avanzamos como unos 3 kilómetros. Y entonces la camioneta se atascó, lo que significa que sin importar lo que hiciera, no había manera de que avanzara. No tenía nada para sacarlo, no estaba suficientemente abrigado, estaba nevando, los copos de nieve, caían grandes y pesados copos de nieve. Salimos y a medida que caminábamos, la nieve se hacía más espesa, casi 60 centímetros. No había nada a lo que pudiera enganchar un cabestrante, estábamos realmente atrapados. Les dije a los niños, creo que tenemos suficiente combustible para quedarnos aquí hasta que amanezca, o puedo intentar buscar ayuda. Pero ellos dijeron, no papá, vamos a casa. Tenían tantas ganas de llegar. ¿Están seguros? ¿Van a sentir frío? Estaremos bien, dijeron. Sí, lo sé, fue una decisión poco sabia. Pero, ¿saben? Lo que toma 15 minutos en auto toma mucho más si caminas, y aún más si caminas por 60 centímetros de nieve. Nos bajamos y empezamos. Al principio, como veníamos calientes del auto, se sentía incluso divertido. Se tiraban bolas de nieve y avanzábamos, pero la nieve seguía creciendo.
Caminar en nieve profunda es difícil. No puedes deslizar los pies, tienes que levantarlos por completo. Cansa rápido. Después de un buen rato caminando, yo estaba exhausto. Íbamos más o menos por la mitad y tuve que detenerme a descansar. Los niños venían pisando mis huellas, lo que los ayudaba un poco. Finalmente, cuando pasábamos por debajo de los árboles cubiertos de nieve, chocábamos contra ellos y toda la nieve que había en la carretera caía sobre nosotros. Estábamos cubiertos de nieve, mojados y con mucho frío, y los niños solo tenían unas tenis. Cuando se mojaron, cada pisada hacía que la nieve se acumulara alrededor de los zapatos formando bolas. Esas bolas que ruedan y se hacen más grandes. Les costaba levantar los pies, se las quitaban y se formaban más. Oh, era agotador para ellos. Ya eran como las 2 de la mañana. Veníamos de un viaje larguísimo desde San Francisco. Habíamos volado todo el día. El cansancio nos estaba golpeando fuerte. Entonces Daniel se sentó y dijo, no puedo más. Le dije, no puedes quedarte aquí. Y pienso, no puedo más, pero no puedo dejarlos. Todo estaba tan mal, amigos. No es broma. Empezamos a temer por nuestras vidas. Estábamos más cerca de la casa que de la camioneta, así que pensé que lo mejor era seguir. Estaba tan cansado. No quería que mis hijos murieran. Tenía que seguir moviéndome. De verdad, estaba al límite. Me dejaba caer en la nieve, marcaba una huella, me levantaba, daba 2 pasos y volvía a dejar otra huella. Y los niños venían atrás como pequeños ositos siguiendo a su madre. Era increíble escucharlos animarse unos a otros, dándose cuenta de que estábamos en problemas, pero manteniendo el espíritu. Finalmente, sabía que ya estábamos cerca de la casa. No podía sentir mis dedos ni mis pies. Me sentía culpable, como si hubiera puesto a mis hijos en peligro. Comencé a gritarles a los perros. Pensé, si los perros vienen, abrirán un camino en la nieve y será mucho más fácil avanzar. Hacía años que no recordaba esta experiencia tan claramente. La nieve amortiguaba el sonido. Yo gritaba y pensaba, ¿por qué no vienen? Finalmente me escucharon y cuando los vimos saltar, como rebotando sobre la nieve, tan felices de vernos, ese pequeño detalle marcó la diferencia. Desde ahí comenzamos a bajar la colina. Conseguimos llegar a la casa. Entrar fue lo más reconfortante del mundo. ¿Y saben cómo logramos sobrevivir? Porque ellos siguieron mis huellas. Y saben, Jesús vino a este mundo a dejarnos un camino. Él no quiere que te quedes atrás. Si sigues sus pasos, puedes lograrlo. Puedes ser lo que sea que necesites ser. Solo sé que habrá un estadio lleno de gente que lo habrá logrado. Significa que puedes lograrlo. Su sacrificio fue lo suficientemente propicio para que lo logres. Puede ser lo que sea que entiendas por defecto. Puede ser eso. Todas las cosas son posibles con Dios. Solo tienes que seguir sus pasos, las huellas que dejó, ese rastro de sangre que Jesús dejó por ti. ¿Cuántos de ustedes quisieran ser como el Señor?